Estamos con Juan Camilo Ortiz, quien es el comunicador audiovisual y multimedial del programa Promesa, programa del que les hemos venido hablando en los últimos miércoles en este espacio de Color Local. Hoy nos acompaña nuevamente para comentarle a esas personas que nos escuchan por primera vez o que de pronto tienen algunas dudas sobre el programa Promesa, a contarnos qué es y cuáles son las características pues para vincularse a él. Juan Camilo, bienvenido a la emisora cultural Universidad de Antioquia. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Joana. Muchas gracias pues por la invitación que nos extienden durante hace algún tiempo. Hoy nuevamente estamos hablando de promesa, de un futuro mejor. Y bueno, les vamos a recordar a las personas que nos escuchan por primera vez qué es lo que hacemos desde nuestro proyecto. Bueno, cuéntenos entonces qué hacen y quiénes lo hacen también, porque es muy importante saber que cuentan con el respaldo de esta institución. Claro que sí, mira, Promesa es un programa que ha sido diseñado por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia para promover el desarrollo integral de la primera infancia en Antioquia, y digamos que se asocia o crea unas alianzas con cada uno, con 16 municipios en diferentes subregiones de Antioquia. En este caso, pues para el caso particular que nos convoca hoy en la emisora es el caso de Oriente. Tenemos presencia, como te decía, en 16 municipios y hacemos enlace con las empresas sociales del Estado para llegarle a una población muy importante, que son las madres gestantes, porque trabajamos con las madres que están entre los 24 y los 34, en las 34 semanas de gestación, para hacerles un acompañamiento integral en todo el desarrollo de su digamos, de ese momento tan importante que se está presentando en su vida, que es el nacimiento de una nueva vida. Promesa surge, digamos, ante la necesidad de cambiar o modificar unas conductas violentas que hemos identificado desde la Facultad Nacional de Salud Pública que se desarrollan muy fuertemente en Colombia particularmente, y hemos identificado que los niños tienen una etapa, digamos, donde son muy susceptibles y muy vulnerables a los cambios, tanto los positivos como los negativos, y son, digamos, los 5 primeros años de vida. Entonces, en Promesa queremos llegarle a un total de 4.000 niños y sus familias para hacerles un acompañamiento integral en diferentes temas. Los que hemos venido hablando pues acá en el programa Color Local son varios de ellos, varios de los que abordamos con esta población. En este caso, digamos particular, le hablamos a las personas de Marinilla, de Guarne, del Carmen de Igural, cierto, de Río Negro, que es donde tenemos presencia allá en el Oriente. Queremos convocarlos a que hagan parte de nuestra iniciativa. Ya más adelante pues estaremos dando los teléfonos de contacto. Hoy nos va a estar acompañando el pediatra Javier Contreras. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es el crecimiento en los primeros 5 años de vida, y bueno, pues más adelante lo tendremos a él acá en directo en la emisora. Así es, ya hemos hablado de otros temas con profesionales también que hacen parte del programa Promesa, temas como el apego, estilos parentales y enfermedades más comunes de oído y garganta o infecciones en los niños menores de 5 años en oído y garganta que se han presentado. Hemos contado pues con profesionales de ese programa que nos ofrecen algunas información importante para enfrentar en el momento los cuidadores este tipo de situaciones que se puedan presentar con sus niños. Juan Camilo, precisemos un poco las personas que deseen hacer parte del programa. Ya nos comentabas un poco que deben ser madres gestantes entre las 24 y las 34 semanas. ¿Qué otras características y además del municipio de residencia debe tener la persona que se acerque a Promesa? Bueno, una de las características principales que buscamos en las madres a las cuales le estamos llegando es que efectivamente sientan que pueden mejorar las prácticas de crianza, ¿cierto? Que sientan que no todo está dicho respecto a ello y que sientan que hay la posibilidad de mejorar esas prácticas, como lo decía, es como la voluntad pues de hacerlo. Segundo, que pertenezcan al estrato socioeconómico 1, 2 y 3, y bueno, y que se encuentren pues en este periodo de la gestación. En esencia, eso es lo que buscamos con esas mamás que estén entre la semana 24 y 34. Como te decía, es un proyecto muy bonito, porque digamos que aunque ya haya un niño en la familia, aunque esa mujer ya haya sido madre en ocasiones, todo cambia con la llegada de una nueva vida, siempre es una experiencia diferente, y qué bueno que experiencias como estas, como las que brindamos desde el proyecto Promesa, desde la Facultad Nacional de Salud Pública, puedan enriquecer los conocimientos de crianza de las mamás. Entonces, nada, esas son como las únicas condiciones. Es un proyecto absolutamente gratuito, la mamá no tiene que pagar nada,
va a recibir en ocasiones, cuando así se convenga con el profesional, va a recibir las visitas en el hogar inclusive. Cuando no sea posible que sea en el hogar, pues va a ser en el hospital con el cual tengamos convenio. Entonces es un proyecto que vincula a múltiples actores, vincula a las mamás obviamente, vincula a las alcaldías, vincula a los hospitales para el beneficio de la primera infancia. Entonces es una cosa bastante interesante. Juan Camilo, aclaremos un poco que si bien Promesa cuenta con un equipo de profesionales en las áreas de la salud, están médicos, especialistas, están psicólogos, aclaremos que no es una atención la que va a tener la mamá o el cuidador en este espacio, sino más bien una orientación, que no piensen de pronto nuestros oyentes y se confundan pensando que pueden llegar allí a que le revisen el niño porque tiene un dolor en la espalda o porque no para de llorar. Sí, eso que decís es muy importante. Si bien estamos enfocados al bienestar, lo hacemos desde la promoción de la salud, más no desde la asistencia médica, ¿cierto? Eso que decís es muy importante porque nosotros no tenemos la infraestructura para hacerlo y estamos buscando hacer otro tipo de acompañamiento, mucho más preventivo. Entonces, informaciones como esta, como las que les llevamos a las madres a través de esta emisora y de otros medios, buscan es llegarles, obviamente, invitarles a que participen, pero para que cambien unos hábitos y busquen unos estilos de vida que prevengan posibles conductas de riesgo en la infancia del niño, ¿cierto? Eso que decís es muy clave. Digamos que no tenemos la infraestructura, podríamos direccionar ciertas acciones en caso de que se presenten algunas necesidades muy particulares de atención médica. Digamos que sí podemos hacer el direccionamiento en algunos casos muy especiales. Sin embargo, nuestro acompañamiento es desde lo preventivo en asuntos psicológicos, en asuntos neurológicos, pediátricos. Ese es el tipo de cercanía que logramos con las mamás, con las familias. Y continuamos hablando entonces con el profesor y médico pediatra de la Universidad de Antioquia, Javier Orlando Contreras, quien es nuestro invitado hoy en este espacio de Color Local, hablando de Promesa, que es un proyecto, un programa de la Facultad Nacional de Salud Pública en la que intervienen diferentes profesionales de la Universidad de Antioquia y que cuentan también con el apoyo o la simpatía de este programa en el oriente antioqueño de diferentes instituciones de salud. Al profesor le extendemos este saludo en esta tarde de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en la emisora cultural Universidad de Antioquia. Joana, muchas gracias a usted por la invitación. Muy amable. Bueno, profesor, vamos a hablar de un tema que se trata del crecimiento. De pronto lo utilizamos el término cotidianamente al momento de tener pues los menores de 5 años o los menores en sí en las casas, pero podríamos detenernos a darle una mirada desde el concepto, desde lo que se refiere a en términos médicos. ¿Qué es crecer? Mira, Joana, eso que nosotros de manera coloquial llamamos crecer y de manera, digamos, técnica también lo hacemos, fundamentalmente es observar cómo nuestro esqueleto se va desarrollando. Cuando hablamos de crecimiento, básicamente de lo que hablamos nosotros es de la forma en la que vamos logrando la estatura con el paso del tiempo hasta una etapa final, al final de la adolescencia y el inicio de la vida adulta, en donde nuestro crecimiento termina, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de crecer, hablamos de ese ganar estatura, de ese ganar talla a lo largo de la infancia, de la preadolescencia y de la adolescencia. Hay algunos momentos importantes en este público al que se dirige Promesa, que son los menores de 5 años. ¿Es un momento oportuno? ¿Hay que hacer algún cuidado, algún seguimiento en cuanto a este tema? Claro, mira, Yana, fundamentalmente esa función de crecer, ¿cierto? Esa función de ganar talla o estatura a partir del crecimiento de nuestro esqueleto, pues eso no lo hacemos nosotros en la vida, sino una sola vez. Y esa única vez es precisamente cuando somos niños, ¿sí? Ya una vez que termina nuestra adolescencia, la función del esqueleto de crecimiento cesa y de ahí en adelante pues lo que nosotros hacemos es más el sostenimiento y la reparación de ese esqueleto que un crecimiento. Siendo esta oportunidad una oportunidad, digamos, única en la vida, es muy importante que podamos observar que esa actividad de crecimiento pues esté dando
digamos, en forma adecuada, ¿sí? Y para observar si se está dando de forma adecuada o no, pues habría que tener en cuenta algunas cosas, por ejemplo, como el hecho de que hay momentos en los cuales el crecimiento puede ser más rápido y momentos en los cuales el crecimiento puede ser más lento, sobre todo para no ir a confundirse, ¿sí?, como padre o como cuidador de un niño, y observar que de pronto durante un periodo de crecimiento lento esto significa el reflejo de una enfermedad. No, hay momentos normales en el crecimiento en donde el crecimiento pareciera enlentecerse. Y eso es muy importante que las familias y los cuidadores lo sepan y lo tengan en cuenta, ¿no? Como cuidadores, ¿qué medidas podríamos adoptar para mejorar esas condiciones en el nivel de crecimiento de los niños? Bueno, entonces yo creería que la primera cosa es que, pues si tenemos un conocimiento suficiente sobre el tema y tenemos alguna formación básica, bien sea porque nos la dieron en nuestra instrucción básica, en la secundaria, etcétera, y sabemos interpretar esos momentos y sabemos, digamos, definir cuándo es que las cosas están dentro de lo normal y van bien y cuándo no, pues no habría ningún problema. Ahora, si no tenemos ese conocimiento suficiente o no hemos tenido nunca la experiencia de ver crecer a un niño, a un grupo de niños, yo pensaría que la primera cosa que uno tendría que hacer como cuidador de un niño sería hacerse acompañar de alguien para evaluar si ese proceso de crecimiento está dándose bien o no. Una forma de hacerse acompañar es apelando a la consulta, digamos a la consulta médica general, a la consulta especializada con pediatría si hay la oportunidad de tener acceso, pero hay un instrumento que está, digamos, al alcance de todos los cuidadores de niños en la gran mayoría de regiones de nuestro país, tanto en zonas urbanas como en rurales, y son las consultas que llamamos nosotros consultas de crecimiento y desarrollo o consultas de seguimiento del niño sano. Cualquiera de esas dos definiciones significan lo mismo. Y esas consultas, entre otras cosas, tienen como propósito evaluar la forma en la que se desarrolla el niño y además evaluar la forma en la que crece, para poder identificar si de pronto ese proceso de crecimiento sigue dentro de lo normal, ¿cierto? Y digamos representa el buen estado de salud del niño, o si por alguna razón ese proceso de crecimiento se está alejando de lo normal y probablemente esté reflejando que hay alguna situación que tengamos que intervenir. ¿Cuál es la periodicidad oportuna en este control que se debe hacer o consulta médica relacionada con el crecimiento y desarrollo de los niños? Entonces, digamos que hay por lo menos 2 o 3 definiciones de qué tan periódico debería ser, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de la que en términos generales todo el mundo, está de acuerdo. La idea es que la frecuencia de las consultas debería corresponder a la velocidad con la que se da el crecimiento en cada momento de la infancia. Como sabemos que los 2 primeros años de vida son los 2 años en donde mayor crecimiento, o por lo menos mayor velocidad de crecimiento hay, ¿sí? Un bebé en condiciones normales puede nacer en nuestro medio con un peso promedio de alrededor de unos 3,5 kilos. Desde 3 hasta 4 kilos podría ir la cosa, ¿sí? Y al final de ese primer año de vida, un niño va a estar alrededor de los 9 o 10,5 kilos. Es decir, en el solo primer año de vida un niño triplica su peso, ¿sí? Y aumenta por lo menos un 50% su estatura. Eso significa que es un periodo de muy rápido crecimiento. Mientras más rápido sea el crecimiento, pues yo voy a tener que hacer controles con más frecuencia. Entonces se recomienda que en esos primeros 2 años de vida las consultas sean más frecuentes. ¿Qué tanto puede ser más frecuente? Más frecuente es como que los primeros 6 meses ojalá fuera una consulta mensual y de ahí en adelante los intervalos de la consulta estén entre 2 y 3 meses de edad, hasta que el niño cumpla los 2 años. Y posteriormente, a partir de los 2 años, entre los 2 y los 3 años, podemos ir espaciando la frecuencia de las consultas, por ejemplo, hacer 3 consultas al año, y posteriormente ya cuando el niño llega al final de los 3 años de edad, podríamos hacer una consulta o trimestral o semestral, y ya cuando el niño es un escolar y ha superado los 5 años de edad, 1 o 2 consultas al año van a ser más que suficientes. Pero esa frecuencia, digamos que no es arbitraria, esa frecuencia obedece a esto que te estaba comentando, Joana, y es que lo hacemos tan frecuente
dependiendo de qué tan rápido sea el crecimiento. Mientras más rápido sea el crecimiento, más frecuencia de consulta necesito, y mientras más lento, pues con una vez al año va a ser más que suficiente. Profesor, ¿hay algunas cifras o síntomas que puedan darle algunos indicios al cuidador, a la madre o padre de familia sobre el crecimiento de su hijo que es negativo? O sea, que algunos síntomas que usted nos pueda decir, vea, si su niño presenta estas características, es oportuno que consulte lo más rápido posible. Hay algunos casos que podamos decir aquí de manera genérica para que las personas tengan en cuenta con los menores de 5 años. Pues mira, realmente lo que pasa es que con el tema de crecimiento, como te decía ahora, si uno tiene el conocimiento para poder definir, digamos, cuándo las cosas están dentro de lo normal o cuándo no, pues vaya y venga, ¿cierto? Está resuelta la cosa. Pero si no se tiene ese conocimiento, pues la idea sería que pudiera tener, digamos, algún tipo de ayuda para poder evaluar si ese crecimiento está dentro de lo normal. Te pongo un ejemplo. Eso sería como que tú me dijeras, vea, doctor, ¿cómo será que yo tengo hipertensión? ¿Cuál crees tú que sea el mecanismo para poder definir eso? La toma de la presión arterial, ¿cierto? ¿Sí? O sea, si yo no te tomo la presión arterial, pues no te voy a poder decir a vos, Joana, si tenés unas cifras de presión arterial que están dentro de lo normal o no. Con el tema del crecimiento ocurre algo parecido. Yo puedo tener una impresión subjetiva de que un niño va creciendo relativamente bien o no, y dependiendo de mi experiencia, probablemente una abuela que haya tenido que ver crecer a muchos nietos, o una profesora que haya tenido que ver crecer a muchos chicos, diga, hombre, esas cosas están así como dentro de lo que yo normalmente veo. Se parece mucho a todos los niños que yo veo, ¿sí? Pero poder tomar una decisión de si el crecimiento está dentro de lo normal o no, pasa por el tema de tomarle el peso y tomarle la estatura a un niño, y utilizar unos instrumentos específicos que tienen que ver, lo llamamos nosotros normalmente curvas de crecimiento. Entonces yo utilizo las curvas de crecimiento para comparar a este niño al que le tome el peso y la estatura, es decir, mira, si se está comportando más o menos como todos los niños, o puede que haya algo que lo esté alterando, bien sea porque no esté creciendo suficiente, o bien sea porque esté creciendo demasiado, que también es la otra situación. ¿Sí? Entonces yo creo que el mecanismo, si uno no tiene esa capacidad de observación tan probada y tan entrenada para poder decir las cosas están dentro de lo normal o no, un cuidador o un padre debería llevar a su hijo periódicamente a la consulta de crecimiento y desarrollo, con más frecuencia en sus primeros 2 años de vida, con un poco menos de frecuencia después, para poder verificar si ese dato de peso y si ese dato de estatura, digamos, corresponde como a lo que debería tener el niño. Esa sería como mi recomendación. Ahora, hay ciertas cosas, digamos, que intuitivamente le permiten a un cuidador o un padre decir, hombre, de pronto las cosas no están funcionando bien. Primero, pues que el crecimiento nunca se debe detener, por ninguna razón. Puede que haya momentos de la infancia en donde uno crezca rápido, puede que haya momentos de la infancia en donde uno crezca un poco más despacio, pero uno todo el tiempo tiene que estar creciendo. Si un padre o una madre o un cuidador de pronto decide estarle marcando la estatura al niño contra la pared de la habitación, ¿sí? O en algún sitio donde vaya diciendo, bueno, vamos a ver cuánto has crecido aquí, y va marcando con rayitas en la pared, pues esas rayitas, siempre la siguiente rayita debe estar por arriba de la anterior, nunca debe estar en el mismo sitio. Cuando la rayita está en el mismo sitio, pues significa que el niño no está creciendo, y eso ya de por sí es una cosa normal. Si lo hace de esa manera, o sencillamente hay una observación, por ejemplo, de una abuela o una profesora de esas muy curiosas observadoras que dicen, hombre, yo al niño lo veo como de la misma estatura al final del año que cuando empezó el año, o al final del semestre que cuando empezó el semestre. Esa sería otra observación que valdría la pena considerar y decir, hombre, el niño no está creciendo. Y uno normalmente en la infancia siempre debe crecer, un poquito o mucho, pero siempre debe crecer. Ya lo otro sí pasaría a ser, como te explicaba ahora, la consulta, o bien sea la consulta médica general, donde el motivo de consulta sea ese, ¿cierto? Mire, yo pienso que el niño no está creciendo bien, hágame el favor y lo evalúa para ver qué está pasando. O la otra, que es la consulta de crecimiento y desarrollo, que se hace periódicamente y que está diseñada precisamente para estos niños que son sanos y en donde lo único que vamos a hacer nosotros es observar si ese crecimiento está dentro de lo normal o no. Yo creería que serían como las dos cosas que uno podría hacer como cuidador de un niño.
Profesor, usted mencionó algo que yo le iba a comentar y es de pronto que en medio de una acción que la gente hace de manera improvisada o copiándola y es medir los niños contra la pared. Conmigo lo hicieron, ¿cierto? Y fueron marcando en la pared cada tanto cuánto crecía Joana y es una situación que uno ve entre sus compañeros, amigos y en otras casas que se ha hecho comúnmente. Entonces está una manera de hacerle seguimiento al crecimiento. Claro, es una manera intuitiva muy buena, ¿cierto? O sea, no será sistemática, no tendrá una curva por medio, no habrá ido a consulta, pero es una manera muy intuitiva y muy práctica de poder saber si las cosas están, ¿qué es lo normal del crecimiento? Pues que todo el tiempo el niño vaya creciendo y vaya ganando un poquito de estatura hacia arriba. Mientras yo observe que todas las rayitas van para arriba, pues puedo estar tranquilo. Cuando estés en consulta, digamos que lo que se va a hacer es exactamente lo mismo, solo que graficado contra una imagen que se ha diseñado y que se ha construido para ese propósito. Entonces, lo que se va a hacer es colocar las estaturas del niño de hace un año, de hace 2 años y la que tiene actualmente, y se pone esa gráfica para confirmar que efectivamente el crecimiento siempre va hacia arriba, que siempre hay una actividad de ir ganando. Uno nunca puede, en términos de crecimiento, conformarse con que las cosas estén iguales, es decir, con que pase un semestre sin que el niño haya ganado un poquito de estatura, porque eso ya es un signo que lo debe obligar a uno como cuidador o como padre a ir a consultar, porque eso va contra la naturaleza, eso no es normal. Profesor, Promesa se concentra en los menores de 5 años. ¿Es este momento el más importante para hacer seguimiento al crecimiento o hasta qué momento más o menos, hasta qué edad se debe hacer seguimiento a este ítem en las personas? Bueno, entonces, como la actividad de crecer en nosotros los seres humanos se da hasta el final de la adolescencia, uno debería hacerle seguimiento a ese crecimiento hasta que termina la adolescencia. La consulta de crecimiento estaría, digamos, desde ese punto de vista justificada hasta que el chico cumple los 18 o 19 años de edad. Y eso dependiendo, porque hay algunos chicos que de pronto, chicos o chicas, que de pronto inician, digamos, como muy tarde su desarrollo de adolescencia. ¿Sí? La mayoría de las niñas inician su desarrollo de adolescencia en promedio por allá a los 11 años de edad, la mayoría de chicos a los 13 o 14, pero digamos que en algunas ocasiones hay niños que se desarrollan un poco más tarde y por allá están haciendo su pubertad por allá a los 15 o 16 años y algunas niñas que lo están haciendo a los 13 o 14. Esos chicos que se desarrollan un poco más tarde van a tener periodos más largos de crecimiento, entonces ya no van a crecer solamente hasta los 16 o hasta los 18, sino que pueden crecer hasta los 20 o 21. Y la idea es que una consulta que vigile el crecimiento pues debería estar presente hasta que termina el crecimiento. ¿Cierto? Y el crecimiento termina cuando uno deja de crecer. Las niñas a los 15, los chicos a los 18 en promedio, pero hay algunos que pueden terminar a los 19 o a los 21. Ahora, eso digamos como cuando a uno le preocupa la estatura final que va a tener el hijo o el niño que está cuidando, la niña que está cuidando. Lo que tiene que ver con los menores de 5 años es que como esa es una etapa de un crecimiento tan rápido y depende de factores que tiene, por ejemplo, como la alimentación y el buen estado de salud, cuando se trata de salud pública, pues ya no es el caso individual de mi hijo o del niño o niña que yo estoy cuidando o criando, sino que se trata como de todos los niños que hay en una población, en una comunidad. Entonces el periodo de los 5 años se vuelve muy importante porque cualquier cosa que ocurra que afecte el crecimiento en esa etapa va a tener un reflejo en todo lo que va a ocurrir después. Entonces sí nos interesa mucho observar cómo es el crecimiento de niños menores de 5 años porque si se identifica alguna cosa alguna cosa que esté afectando el crecimiento, ¿cierto? Hay que ver de qué tipo de cosas se trata y tratar de controlarla o de modificarla oportunamente para que eso no vaya a ser algo que afecte finalmente el crecimiento. Si el chico lo que tiene es un problema de una desnutrición, pues habrá que intervenirlo porque si no, digamos que su estatura al final y todo el resto del proceso de crecimiento se va a afectar. O si lo que tiene es una enfermedad hormonal, o si lo que tiene es cualquier otra situación que afecte, como es una etapa de crecimiento tan rápido, cualquier cosa que aparezca, que frene el crecimiento en los primeros 5 años de vida, se va a reflejar después. Entonces ese es, digamos, como el valor que tiene, que es un indicador que de alguna manera nos permite decir o nos permite evaluar el estado de salud de un niño. Yo evalúo en los primeros 5 años de vida qué tanto peso y qué tanta estatura gana, y con eso evalúo el crecimiento, pero indirectamente también evalúo su estado de salud, e indirectamente también de alguna manera evalúo qué tan adecuado es el ambiente donde está el niño.
porque si el niño está en un ambiente donde se está enfermando con mucha frecuencia, porque el ambiente no controla enfermedades, porque no le vacune oportunamente, porque el saneamiento básico no sea el adecuado, porque la seguridad alimentaria no es la mejor, pues todas esas cosas van a terminar afectando el crecimiento del niño. Yo me voy a dar cuenta por la curva de crecimiento, pero además voy a poder decir, mira, este es un grupo, esta es una sociedad, esta es una población, este es un municipio en donde los niños tienen dificultades de salud que se van a manifestar como problemas de crecimiento. Esa es la importancia de la vigilancia del crecimiento en esos primeros 5 años de vida. No sé si me hice explicar bien, Joana. En esta tarde, sí señor, en esta tarde estamos con el médico pediatra Javier Orlando Contreras, magíster en Ciencias Clínicas y además profesor de la Universidad de Antioquia, que integra el equipo de trabajo de Promesa de un futuro mejor. Doctor, yo quisiera finalizar esta conversación con usted hablando un poco si hay algunas actividades o alimentos que potencian o disminuyen el crecimiento en los menores. Okay. Te agradezco mucho la pregunta, Joana, porque esa es una pregunta que se repite con mucha frecuencia en las consultas y que yo sé que es motivo de preocupación para muchos de tus oyentes, ¿sí? De las personas que nos están escuchando, bien sea porque sean padres o bien sea porque estén a cargo del cuidado de un niño. Realmente el crecimiento de nosotros viene, lo queramos o no, y afortunado o desafortunadamente, condicionado por la genética. O sea, si estamos definidos como chiquitos de genéticamente, chiquito vamos a ser y no va a haber nada que podamos hacer contra eso. O lo contrario, ¿cierto? Si genéticamente tenemos y hemos heredado una predisposición a tener una estatura alta, vamos a lograr estatura alta si no aparece nada que me afecte a mí el estado de salud. Entonces, es muy importante que las personas que nos están escuchando tengan claro eso. O sea, hay un libreto con el que uno nace, hay un guión con el que uno nace, y en ese guión está escrito que tú tendrás una talla promedio predefinida de tanto, punto. ¿Qué debería yo hacer como padre o como cuidador? Hombre, facilitar todos los elementos necesarios, todo el cuidado necesario para que ese guión se cumpla, ¿sí? Y que si mi hijo o mi hija, la talla final que iba a tener era 1,50, 1,60 centímetros, pues que la logre, ¿sí? O diferente, ¿cierto? Si yo voy a tener un hijo cuya talla final está predefinida genéticamente como una estatura de 1,80, 1,90, pues que finalmente la logre. Hay de pronto una idea, y ¿qué necesitaría un niño entonces para lograr que ese guión genético se exprese? Hombre, necesita una alimentación adecuada, ojalá preferiblemente una lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de la vida, una alimentación complementaria a partir de los 6 meses que incluya los 5 grupos básicos de alimentación, que incluya el huevo, que incluya una proteína de carne, cualquiera que sea el tipo de carne que la familia esté en condición de ofrecerle, que incluya la proteína de la leche, que incluya las frutas y que incluya los vegetales. Y que mantenga esos 5 grupos de alimentación a partir de los 6 meses y a todo lo largo de la infancia hasta que el niño cumpla su mayoría de edad, ¿sí? Que hayan hábitos buenos, que el niño, digamos, no se vuelva un consumidor de refresco, ni de gaseosas, ni de chucherías, ni de golosinas, ni de bombones, ni agua de panela, que de pronto lo único que hacen es satisfacer el apetito, pero no le nutren ni le aportan cosas importantes para su crecimiento. Ese, digamos, sería como mi primera responsabilidad como padre o como cuidador. Mi segunda responsabilidad como padre o cuidador, en la cual tengo una responsabilidad compartida con el sistema de salud, es proveer al niño de todas sus vacunas. ¿Por qué razón las vacunas favorecen que un niño crezca bien? Porque le evitan enfermedades. Entonces, así como un mal hábito de alimentación puede dificultar el crecimiento de un niño que se enferma con mucha frecuencia o un niño que tiene enfermedades relativamente graves que se pueden evitar con vacunas, ese niño va a tener un problema de crecimiento. ¿Y por qué los niños que se enferman tienen problemas de crecimiento? Porque cuando uno está enfermo, uno no come, Joan. ¿Sí? Entonces, si no come, no te nutres y no vas a poder alimentar el proceso de crecimiento. Entonces, esa sería como la segunda función que tendría uno, ¿cierto? La primera es asegurar una alimentación balanceada, suficiente y adecuada, y la segunda es el tema de vacunación para evitar que los niños estén haciendo enfermedades muy frecuentes o enfermedades graves que puedan afectar y retrasar su crecimiento. Básicamente eso. Ahora,
que exista alguna cosa adicional que yo pueda hacer para que un niño que iba a ser alto o una niña que iba a ser alto no lo sea, o que un niño que iba a ser pequeño sea más alto de lo que genéticamente está programado, eso no existe. Desafortunadamente en nuestro medio, y en todos los ámbitos, en todos los estratos sociales, en todas las zonas rurales o urbanas, existe la idea de que sí, de que yo sí podría hacer algo para que mi hijo o mi hija fuera más alto de lo que genéticamente está establecido. Entonces vemos a muchas familias, a muchos padres, a muchos abuelos, buscando incesantemente el suplemento de vitaminas, el complemento nutricional, mejor dicho, como una cosa mágica que haga que ese muchachito realmente se vuelva más gordito y más alto de lo que él está genéticamente definido que va a ser. Y eso significa un costo para la familia, significa un esfuerzo adicional en la crianza, que ya de por sí es una tarea, digamos, suficientemente compleja y agotadora, y significa una presión innecesaria para los niños. Muchos chicos terminan mortificados y acordándose cómo su mamá los sometía a una serie de dietas y a obligarlos a tomar suplementos y cosas por el estilo, de cosas que finalmente no iban a cambiar. Es decir, el chico, si está genéticamente destinado a que su estatura es 1,65, pues 1,65 es lo que va a llegar y punto. Por más vitaminas y cosas que la familia y los cuidadores intenten ofrecerle al niño para cambiar eso. ¿Sí? Es distinto cuando los niños tienen alguna enfermedad, un problema hormonal, un problema nutricional, porque ahí sí hay intervenciones, pero intervenciones que es el médico el que las va a definir. Pero que como familias podamos salir a conseguir algo para hacer que la genética de nuestros hijos cambie, eso no existe. E incluyendo cosas que a veces, digamos, suelen ser tan peligrosas como que la gente tenga la idea de que voy a conseguir como sea hormona de crecimiento para hacer que mi hijo crezca. No, hombre, no, los niños no van a crecer más con hormona de crecimiento. Eso no les sirve sino a los niños a los que les falta esa hormona y punto, a nadie más. No sé si logré explicar y responder tu pregunta, Joana. Claro que sí, doctor, y que finalmente en búsqueda de este tipo de cosas por hacerlo de pronto de mayor talla, más grandecito, lo que hacen es poner en riesgo la salud del joven, ¿sí o no? Tienes toda la razón. Entonces, y es una explicación que es muy importante, pues, que nuestros oyentes escuchen, porque no, por ejemplo, suele ocurrir mucho, digamos que con las vitaminas no tanto. Nosotros estamos recomendando el uso de algunas vitaminas porque desafortunadamente los hábitos de alimentación que tenemos como región en algunos casos no son suficientes, por ejemplo, para aportar la suficiente cantidad de vitamina A o de zinc o de hierro. Entonces es bastante probable que un oyente que acuda a una consulta de crecimiento y desarrollo o una consulta de seguimiento de su hijo sano o el niño que cuida sano, en algún momento reciba del médico la indicación de que le dé periódicamente hierro o vitamina A o zinc. Estas no son cosas que hagan crecer mejor a un niño, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que lo tengamos claro. Estas son cosas que se ofrecen porque desafortunadamente los hábitos de alimentación y la calidad de algunos de los alimentos que predominan entre nosotros no llenan esas necesidades, ¿sí? Entonces, las principales fuentes de vitamina A son el huevo y los mariscos y algunos vegetales. Si viera un chico comiendo mariscos y vegetales, pues no es como lo que veamos nosotros con más frecuencia, más porque culturalmente no lo hacemos, no somos una zona costera, nosotros no tenemos, los mariscos no son un alimento que sea precisamente pues como el más económico de todos, y el huevo, que sería la mejor de las alternativas, pues algunas familias tienen, digamos, como prevención al tema del huevo, que por el colesterol, lo cual no es cierto, ¿sí? Entonces esas recomendaciones que van a recibir las familias de formular periódicamente, de recibir periódicamente algunas vitaminas muy específicas, no es que vayamos a la farmacia a comprar cualquier preparado de vitamina, no. Ante el médico, en la consulta de crecimiento y desarrollo, le van a decir cuáles vitaminas son. Y son básicamente esas, el hierro, el zinc y la vitamina A. Punto. No más. Y no son para que el niño crezca mejor, son para evitar que haga una deficiencia de eso. Las otras cosas que vemos con frecuencia es el ejemplo que ponía ahora, la familia que va y consulta en la farmacia y le ofrecen cualquier suplemento de vitaminas o cualquier estimulante del apetito, o en el peor de los casos un suplemento nutricional. Y hay unas marcas comerciales, pues que no las voy a mencionar aquí para no entrar en problemas, pero tú vas a encontrar en la publicidad en televisión y el radio, ¿cierto?, una enorme cantidad de suplementos nutricionales que le prometen a la familia y al papá que si los compran y se lo dan, el niño va a crecer mejor, lo cual hasta ahora no se ha mostrado que sea cierto. Y someter a los chicos a este tipo de suplementos
nutricionales puede tener un efecto completamente contrario, y es que en vez de lograr que el niño crezca más, lo que voy probablemente a lograr es que el niño desarrolle una obesidad. Y la obesidad es una cosa que afecta el crecimiento de los niños, porque los niños obesos no crecen bien. Además de que se enferman de muchas otras cosas, su crecimiento en estatura se ve afectado por el tema de la obesidad. Entonces sí, es muy importante evitar esa costumbre que además está muy impulsada por el tema de la publicidad, Joana, ¿no? Eso habría que tener mucho cuidado. Claro que sí, doctor. Nos dejamos influenciar muchas veces por aquella que corre en el voz a voz y que de tanto repetirse, pues terminamos convencidos de que es verdad y que eso funciona. Claro. Y no solamente con los suplementos, ¿no? Hay una gran cantidad de publicidad en relación a motivar a los niños a consumir ya no solamente suplementos, sino cositas de estas como bombones, refrescos, golosinas, que dice uno, bueno, aquí no vamos a hablar pues de que vamos a criar ángeles, pues si nunca se va a comer una chocolatina, ni nunca se va a chupar un bombón, ni nada de esas cosas, ¿sí? Pero tampoco pues dejar que esa influencia de la publicidad sea la que gobierne los hábitos que un papá debería enseñarle a su hijo, ni la que gobierne los hábitos del niño, porque los niños ya aprenden el televisor sin que el papá esté, ¿cierto? Y ahí hay que ya acompañarlos a decirles, mira, no todo eso que ves en la televisión, que parece ser como tan bueno y tan rico, es bueno desde el punto de vista de salud para vos. Temas como este entonces se tratan en Promesa de un futuro mejor, programa de la Universidad de Antioquia en el que se brinda asesoría a los cuidadores y madres gestantes de 24 a 34 semanas. Estábamos hablando con el profesor y médico pediatra Javier Orlando Contreras, a quien le agradecemos mucho por compartir su conocimiento con todos los oyentes de la emisora cultural Universidad de Antioquia para el Oriente Antioqueño. No, Joana, a usted muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la oportunidad que me da de que algunos oyentes y algunas personas escuchen estas opiniones y estos comentarios. Finalmente, Juan Camilo, cuéntenos entonces la información necesaria para aquellas personas que estén interesadas, que cumplan con los requisitos que ya habíamos descrito anteriormente para ser parte del programa Promesa de un futuro mejor. Mamás que nos estén escuchando en este momento en los municipios del Oriente Antioqueño, o los cuidadores, o inclusive así no sean mamás, pero tengan digamos, alrededor alguna madre a quien le interese esta información, vamos a invitar a que se comuniquen a 2 teléfonos de contacto que tenemos dispuestos para ello. El teléfono es el 300-306-6330. Ese es un teléfono celular de la enfermera Diana Carolina Peinado. Ella va a estar, digamos, direccionando cada una de las personas que lleguen al proyecto. El otro teléfono que tenemos para que las mamás se contacten es en Medellín y es el 219-6836. En la Facultad Nacional de Salud Pública vamos a estar, digamos, recepcionando todas las inquietudes que se presenten. Va a haber una persona, digamos, dispuesta a escuchar a la mamá que llegue y a dar la información necesaria. Entonces recuerdo, 219-6836, es el teléfono fijo, digamos que en ocasiones queda mucho más fácil que se comuniquen a ese para que nos contacten. Listo, Juan Camilo, comunicador audiovisual y multimedial del programa Promesa de un futuro mejor. Le agradecemos mucho por acompañarnos en este espacio de Color Local y compartir estas buenas noticias para los cuidadores y la población infantil del Oriente Antioqueño. A ustedes una feliz tarde, muchas gracias por la invitación que nos están brindando continuamente y que bueno, pues seguir llevando este mensaje o esta misión de la universidad a las subregiones, que no nos quedamos, digamos, en los lugares más urbanos, sino que a las personas de las veredas y a todas las personas del departamento de Antioquia podamos seguir llegando con las acciones desde la universidad. Muchas gracias a ustedes.